Muchos me preguntan cómo es la grabación en 4K de la M50, que es la cámara con que me estoy grabando en estos momentos. En este video te voy a demostrar cómo son los videos en 4K. No te vayas, te va a gustar. Perfecto, vamos a hacer la prueba entonces. En este momento me estoy grabando con la M50 y el lente 24-70. Sé que muchos me van a decir, sí, pero ese lente es súper caro. Bueno, es súper caro, pero en verdad vale cada centavo. Es un lente de la serie L de Canon. Vamos a hacer la prueba con este lente. En este momento estoy grabando en 1080 a 59 frames por segundo. Así que vamos a cambiarlo a 4K. No voy a mover nada. Voy a dejarlo a la misma distancia focal. Solamente voy a cambiar los settings y voy a poner a 4K. Y ustedes van a comparar cómo se va a ver el estudio con esta resolución. Y bien, así no me he movido, todo quedó intacto. Así está grabando la M50 con el lente 24-70 2.8. El adaptador que estoy usando, se me olvidó decirlo anteriormente, el adaptador que estoy usando con este lente es el Viltrox, porque bueno, quería que se hiciera la menor cantidad de recorte posible. Pero en este caso, como pudieron observar, al usar 4K en la M50, lo que haces es un crop de 1.5 adicional. Entonces ya ven que me hizo este recorte, me hizo como si fuera un zoom a la toma, y eso es lo que mucha gente no le gusta, en verdad. No, como que no es lo mismo, ¿no? Se supone que debería ser exactamente lo mismo que como si tú estuvieras grabando en otra resolución. Pero bueno, ¿qué solución podemos hacer aquí? No tiene nada de malo, y lo que yo tendría que hacer era hacerlo más para atrás, o sea, correr la cámara para poder que tengamos la misma distancia focal. Pero es que si fuera eso, estuviera súper bien. El problema es que al ponerlo 4K, la M50 te quita el enfoque fantástico que tiene la Canon, que es el Dual Pixel. Él te lo quita, ya no funciona cuando está en 4K. Lo que te está haciendo entonces es un foco por contraste, y todo como que le cuesta enfocar. De verdad que se ve totalmente diferente. No me gusta para nada. Yo, en lo personal, muy personal, no te recomiendo usar 4K en la M50. Es fantástica a 1080p, pero en 4K no te la recomiendo. Aparte que te va a hacer unos videos súper pesados, porque el 4K es mucho más información, así que de verdad no te lo recomiendo. Voy a suspender esta grabación y te voy a seguir hablando en el próximo vlog. Ya regresamos a la configuración de 1080p a 60 o 59 frames por segundo. De verdad que cambia totalmente. No he hecho falta grabar en 4K, no me hace falta en estos momentos. No sé si en un futuro, pero ahorita no me hace falta grabar en 4K. Prefiero grabar tal cual está aquí. Estoy usando el Viltrox y el 24-70 2.8 de Canon. ¿Qué conclusiones te puedo dar? De verdad que si no tienes esa necesidad, yo te digo que no uses 4K en la M50. Ya, si necesitas, porque algún cliente te dijo que tenía que ser 4K, te recomiendo entonces contar con buena cantidad, con espacio suficiente para saber que te va a hacer ese crop. Y eso que tenemos el Viltrox, que imagínate si tuviéramos el adaptador normal de Canon, todavía el crop fuera mucho más, porque sería el crop normal de los APS-C, que es 1.6 adicional al crop de 1.5 que te hace cuando usas 4K. Son detallitos que tienes que tomar en cuenta en próximos videos, así que suscríbete por aquí. Voy a hacer la comparación usando esta misma configuración, pero con el adaptador normal de Canon. Voy a hacer ese video, se los voy a hacer más adelante, así que te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Así que tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hey, acuérdense, suscríbanse. Abajo les voy a dejar el link de la comunidad de Discord. Acuérdense, suscríbete, es gratis. Chao.